Vamos a leer del 17 hasta el 19 y luego del 26 al 29. Amén. ¿Lo hemos encontrado? ¿Lo hemos encontrado, hermano? Entonces damos lectura a su palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que se escuche más fuerte. Bajo la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por ahí están, amén. ¿Cuántos quieren cenar en esta noche? ¿O cuántos pueden? Pues tal vez muchos quieren, pero no pueden. Amén. Los que están bautizados, repetimos, ellos no pueden cenar. Dios nos ayude y Dios nos guarde. Amén. Bueno, y los niños tampoco. Leemos la palabra del Señor. Dice, institución de la cena del Señor. Dice, en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, el tiempo está cerca en que en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros, por mucho es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta que aquel día en que lo beba a nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Oramos al Señor. Padre mío, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú, Dios Santo, nos permite realizar esta cena, Señor amado. Dios Santo, Señor amado, sabemos que el vino simboliza tu sangre preciosa y este pan tu cuerpo, Padre mío, herido y entregado por muchos, Señor amado. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Por tu palabra, Señor amado, háblanos, Señor. Dirígenos, Padre mío. Es un día especial, Señor. No es un día común para nosotros los que tenemos esta fe, Señor. Es un día en el cual tenemos comunión en la iglesia, Padre mío. Ayúdanos, Señor, en esta hora a podernos poner a cuentas contigo, Señor amado, y con nuestro hermano. Háblanos por tu palabra, oh Dios. Dirígenos, Señor, en esta hora. Te lo ruego, Dios. Ayuda a conducirnos, Padre mío, como tu palabra demanda sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús, añade gracia y virtud a través de tu Espíritu Santo al vaso de barro que vas a usar en esta noche, Señor. Te lo ruego, mi Dios, por los méritos de Cristo y tu Espíritu Santo, trabaja los corazones, empieza a redarguir, a tomar control, a tomar el dominio de cada vida, cada mente. Empieza a quebrantar los corazones, Señor, con la sola lectura de tu palabra, viendo, Padre mío, un inmenso sacrificio que has hecho con nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús reprendemos toda obra del diablo, todo demonio, todo espíritu, Padre mío, contrario a tu voluntad, se ha echado fuera de este lugar, oh Dios. Lava y limpia nuestros corazones, oh Dios. Que nada nos distraiga, Padre mío. Estamos en tu templo, Señor amado, esta noche para ser bendecidos. Háblanos por tu palabra, a través de la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las glorias son para nuestro Dios. El Señor bendiga la lectura de su palabra, o bendiga nuestra vida al oírla, amén. Porque dice que la institución de la cena del Señor, que se encuentra en los 4 evangelios, y narra como Cristo dice que llegó el momento en el cual Él dijo a sus discípulos, amén, que había que preparar un lugar especial, que había que preparar, Dios bendiga a la iglesia del Señor, un lugar que Él había ordenado en la casa de un hombre, porque Él dijo, ve y dile a tal hombre, amén, porque mi tiempo ha llegado y necesito cenar o pasar la Pascua en aquel lugar. Dice que era la fiesta, amén, de los panes sin levadura.
Es una fiesta que había sido instituida para Israel. Dios bendiga a la iglesia del Señor, en la cual, Dios bendiga en nuestras vidas, amén, había sido dejado, amén, por Moisés para el pueblo de Israel, dando gracia, un recordatorio como Dios le había sacado de Egipto. Como ellos habían matado el cordero y habían comido la última noche, amén, o habían sacrificado, ¿verdad?, el animal que tenían por familia, para luego, dice, ellos alimentarse y al otro día salir fuera de Egipto a la libertad. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Yo no sé cuánto en esta noche, después de cenar, también van a decir: yo desde esta noche, el día mañana, o en este mismo día, en esta misma noche, yo salgo libre de este lugar. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Mire, el párrafo no es muy largo, así que les quiero hablar de ciertas cosas que habló el Señor. Así que les quiero llevar al libro de San Juan. Dios bendiga a la iglesia del Señor. San Juan 13. Porque una de las cosas más importantes que hizo el Señor con sus discípulos era comer la cena, y también un acto muy, podemos decir, muy noble y lleno de humildad que hizo el Señor con sus discípulos. Que quizás poco se atreverían a hacerlo. Ningún rey lo hizo. Ningún tal vez profeta lo hizo antes que Cristo. Nadie de la forma que Cristo, amén, empezó a reflexionar sobre la vida o quería transmitir este mensaje a sus discípulos, porque dice que cuando el Señor, el versículo 13, capítulo 13 de Juan, versículo 1, habla del lavamiento de los pies a sus discípulos. Entonces vamos a leer algunos versículos para que también esté comprendiendo, amén, porque dice que antes de esta fiesta el Señor hace algo muy especial con los discípulos. El Señor hace algo que tal vez tanto como Pedro como Juan nunca se olvidaron de lo que hizo el Señor con ellos. Porque no es la costumbre, Dios bendiga a la iglesia del Señor, de que alguien distinguido, de que alguien también había sido proclamado Mesías, Rey, amén, enviado de Dios, un sanador para el pueblo de Israel, amén, dice que él tuviera esta distinción de un día llamarlos a todos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y luego preparar, dice, un librillo, preparar un lavatorio, más comúnmente como nosotros, un recipiente como lo conocemos, amén, y colocarse una toalla, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y empezar a lavar los pies a sus discípulos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén, amén, Señor. Dice, antes de la fiesta, el versículo 1 de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén, amén. ¿Se da cuenta el amor que demuestra el Señor Jesús? Dice que Él amó a los que le había dado, no por tiempo, no por semana, no hasta que se portaron bien. Dios bendiga a la iglesia del Señor, sino que dice que lo amó hasta el fin. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por eso dice que Él lo guardaba. Por eso decía, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que Él a veces los corregía, que Él a veces los reprendía. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque dice que Él, en ese amor que tenía, dice que cuando adoró al Señor, a su Dios Padre, le dijo, ninguno de los que tú me has entregado, ninguno se ha perdido. Qué bonito, hermano, sería eso, pensar que el día de mañana, cuando venga el Señor por nuestras vidas, amén, o algún día, verdad, hermano, partamos antes de que el Señor venga, tengamos nosotros la convicción de que nos hemos ido con el Señor. Amén, amén, Padre. O sea, la iglesia que Dios nos llamó, con los hermanos que estuvimos, podemos decir, ganamos y salimos en victoria de este lugar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces decía que Él lo amó hasta el fin. Y cuando dice, cenaban, como el diablo ya había, dice, puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos,
y que había salido de Dios y a Dios iba, dice, levantó de la cena y se quitó su manto y tomando, dice, una toalla, se la ciñó. Y luego puso agua en un librillo. ¿Me están siguiendo ahí, verdad? Amén, amén, amén. A ver, ¿a dónde vamos? Puso agua en un librillo, ahí. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O sea, no solamente se tomó la molestia al maestro, hermano, de echarle agua, tal vez, cierto, con un jarro, amén, con un cántaro, podemos decir, amén, sobre los pies de aquellos discípulos, sino que Dios bendiga a la iglesia, al Señor se dio el trabajo después de secarlos con la toalla. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y cuando nosotros, hermano, tal vez profundizamos en esta idea, ¿sabía qué pies podía haber tenido Pedro? ¿Sabía qué pies podía haber tenido Juan, Jacobo? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Eran hombres que en aquel tiempo usaban sandalias, no tenían calzado como nosotros, no tenían tal vez calcetines como nosotros. Tal vez aquellos pies, Dios bendiga a la iglesia del Señor, eran pies maltratados por el sol, por la tierra, por el barro. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y tal vez aquellas, verdad, hermano, cierto, ásperas, corteza de aquellos pies de aquellos varones, hermano, dice que él pasó su mano hermosa, su mano, Dios bendiga a la iglesia del Señor, con la que también sanaba enfermo, libertaba cautivo. Lavó tal vez, cierto, y limpió los pies de aquellos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, de aquellos discípulos. Entonces, hermano, qué gesto de humildad, como el Señor pudo haber hecho algo tan especial. Y a nosotros nos manden, Dios bendiga a la iglesia del Señor, a servirle un vaso de agua a alguien. Alguien a veces nos pide un vaso de agua y a veces vamos, tal vez, vamos nosotros rezongando, vamos nosotros murmurando. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, Dios nos guarde en el día de hoy. La otra vez escuchaba un comentario que muchos, o sea, un testimonio que un pastor, ¿verdad, hermano?, con su esposa tenían un lugar que recogían gente de la calle y la llevaban a la iglesia y le pasaban la ducha y lo limpiaban y todo y le daban comida. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y lo recibían así, tal cual como ellos venían. Muchas veces con mal olor. Muchas veces, ¿verdad, hermano, cierto? Tal vez en una condición sucia en sus manos. Pero dice que ellos lo recibían y pasó el tiempo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Cuando se le acerca un varón, pasó los años y le dijo: hola, pastor, ¿cómo está? ¿Se acuerda de mí? No, dijo, no me acuerdo de usted. Y él decía: yo soy alguno de esos reyes que llamaba usted. Porque él dice que cuando salía a la calle, él decía: voy a buscar unos príncipes, voy a buscar unos reyes. Sí, Padre, bendito Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Cuánto amor nos falta a nosotros, hermanos, para a veces cumplir la obra de Dios? A veces no nos soportamos ni entre nosotros mismos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Cómo soportaremos los de afuera? Dios nos ayude y nos guarde en el día de hoy. Amén. Así que dice que mientras él lavaba a alguno, amén, dice que llegó la oportunidad de Pedro. Pero Pedro ya también se creía limpio y Pedro también era orgulloso. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Tal vez muchos Pedros hay aquí en este lugar. Tal vez hay muchos Pedros que a veces se oponen lo que Dios quiere hacer con su vida. Porque Dios quiere mostrarnos a veces humillación. Dios quiere mostrarnos humildad. Dios quiere mostrar los servicios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque Él dijo: lo que yo hago ahora, ustedes tienen que hacerlo con los demás. ¿Cuántos lo quieren así en esta noche, hermano? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces dice la palabra del Señor, el 6, entonces vino entonces a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, tú me lavas los pies. Sigamos leyendo, amén. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo.
Dios bendiga a la iglesia del Señor. Es que no como el hombre quiere, hermano. No es como la hermana quiere, no como el joven quiere. Es como Dios quiere hacer con nuestras vidas. Es como Dios quiere trabajar, o por lo que Dios nos quiere hacer pasar en esta vida. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y muchas veces, como decía, no nos soportamos. Amén, hermano. No nos servimos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O no hacemos las cosas para el Señor. Pero dice que Pedro, ¿verdad, hermano? Dice, sí, pero tú me lavarás los pies, Señor. Jamás, Señor, te voy a dejar que tú te humilles a mí. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y él dijo, si no te dejas lavar, no tendrás parte conmigo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero dice que Pedro empezó a comprender las palabras del Señor. Empezó Pedro a comprender las palabras de Jesús. Que los que querían seguirle y hacer la voluntad, ¿verdad, hermano Dios? Tenían que obedecer a la palabra del Señor. Aunque costara, aunque no la comprendiera, Dios bendiga a la iglesia del Señor, tenían que hacerlo. Y entonces Pedro, ¿verdad, hermano? Dice, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. El 9 le dijo, Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, le dijo ahora Pedro. Yo no quiero perder, dijo Pedro, cierto, la bendición de estar contigo. Entonces le dijo, Juan, lávame también, cierto, no solamente las manos, los pies, la cabeza. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque es necesario que comprendamos, hermano, que los sacrificios que el Señor hizo, amén, lo hizo por aquellos 12 para que transmitieran la palabra del Señor. O sea, si usted no está aprendiendo nada del que aquel que está por delante, no le sirve de nada muchas veces hablar de la palabra del Señor. Si usted no está recibiendo la palabra de Dios como Cristo le enseñó, como se predica en la iglesia, amén, hermano, tal vez nosotros de alguna forma no estamos, en el día de mañana, ¿cierto? Nos vamos a estar enseñando como al lugar que Dios nos llevó. Entonces dice que él le dijo, amén, más adelante le dice eso. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo las pies, las manos, ¿cierto? También las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarme los pies, pues está de todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, dice. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y Dios también nos pregunta a nosotros, hermanos, ¿sabemos las cosas que hemos vivido en los caminos del Señor, en el Evangelio? ¿Hay algo que realmente de lo cual usted puede sacar una enseñanza? O simplemente a veces, hermano, usted la mira, amén, o como iglesia la miramos como algo pasajero que pasó esta semana y ya la otra semana ya no lo acordamos. Tuve peligro, Dios me libró del peligro, la otra semana ya ni me acuerdo del peligro que pasé. Estuve enfermo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, Dios me sanó, amén, Dios alivió mis dolores y ya no me acuerdo, cierto, de la enfermedad que tenía. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces, hermano, comprendimos muchas veces la palabra de Dios, comprendimos lo que Dios hace en la iglesia. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Cuando hay humillación, cuando hay una verdadera entrega delante de la presencia de nuestro Dios, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien porque lo soy, dijo el Señor. Él realmente se reconocía, él era el maestro, era el Señor, él le enseñaba la palabra de Dios. Él a quien ellos tenían que seguirle. Amén. Era el Señor al cual tenían que darle la honra. Amén. Era el Señor el dueño de su vida. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? O para algunos tal vez es aquel Señor no es dueño completamente de nuestra vida. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces decía, amén, el 14, porque si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O sea, hermanos, si el Señor se humilló, si el Maestro se humilló, ¿qué más nos queda a nosotros? Dios bendiga a la iglesia del Señor, que seguir ejemplo. Amén, hermano. Que seguir ese ejemplo de que el Señor hizo, amén, con sus discípulos.
O sea, él le dijo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, lo que el Señor hizo representando en aquel entonces, que tampoco le lavó los pies a cualquiera. Dice que él le lavó los pies a los líderes que tenía. Él lavó los pies a los discípulos que había escogido. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Él lavó los pies, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Él no lavó los pies de María, de Magdalena, ni ninguna de las mujeres. No lavó los pies de aquellos que había sanado, sino que dice que lavó los pies, Dios bendiga a la iglesia del Señor, con aquello que Dios le entregó para que pudieran compartir aquella cena. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O sea, los que cenaron con él fueron los mismos que le dijo, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Ahora ustedes salen, ¿verdad?, a predicar cuando yo no esté. El día de mañana yo no voy a estar con ustedes. Amén, esa es tal vez la última cena que voy a compartir. El último fruto de la vid que voy a beber aquí con ustedes. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero cuando ustedes prediquen, cuando ustedes salgan, Dios bendiga a la iglesia del Señor, llegará el momento en que tendrán que humillarse y dar ejemplo de humillación. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Porque Cristo mismo, ¿verdad, hermano? Dice que se entregó. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Seguimos leyendo, amén. Dice: vosotros habéis lavado uno a otro, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Dios bendiga a la iglesia del Señor. En otros lugares se pelean los puestos, se pelean las posiciones en los lugares, quien canta mejor, quien predica mejor. Dios bendiga a la iglesia del Señor, quien ora más, quien ora menos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y así también a veces hasta los dones espirituales se codician, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? O se envidian. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero Dios nos ayuda, amén, para apartar todo ese espíritu del diablo de nuestras vidas. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque Él dijo, os ejemplos he dado, amén, para que hagáis, porque dice, el siervo no es mayor que su Señor. El siervo, usted sabe, el servidor. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero él decía, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que tenía que hacerse. Normalmente, Dios bendiga a la iglesia del Señor, en la iglesia se hace a los líderes de la iglesia. Como debe ser, se hace a los líderes de la iglesia, amén, para poder el día de mañana ellos también poder hacerlos cuando lideren, amén, o cuando también el Señor les dé la oportunidad de hacerlo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero esto es algo que se hace en la iglesia, que Dios instituyó. No cualquiera va a andar por ahí, amén. Yo para humillarme delante de ti va a andar con un jarro de agua, un lavatorio. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y en son de humildad, ¿verdad? Te voy a lavar los pies. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Sino que dice que Él, ¿verdad, hermano? Lo hizo en el momento que Él estaba hablando y le estaba entregando tal vez muchas cosas cuando Él no iba a estar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice también, amén, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si le hicieres. No habló de todos vosotros. Yo sé quiénes he elegido, dice. Mas para que se cumpla, dice la Escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí mi calcañar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, Dios nos guarda, amén. En el momento más hermoso del Señor, el momento más precioso del Señor, el enemigo estaba presente. Porque no crea usted, Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque usted se va a definir cada día de servirle con las mayores fuerzas, con el mayor amor, la mayor devoción. El diablo siempre va a querer echar a perder la obra de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y siempre va a querer alguien que, así como perseguía al maestro, también va a querer dañar la obra de Dios. Pero dice que el Señor lo sabía. Tal vez muchos no lo sabían, pero el que estaba por delante lo sabía. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, Dios nos guarde en el día de hoy, amén. Volvemos entonces a Mateo 26, amén, donde dice que nos habla que la institución de la cena del Señor, amén, es aquella que se había realizado en el primer día de la fiesta de los panes y levadura. Porque los discípulos, como ya decía, ¿verdad, hermano? Le dijeron al Señor, ¿dónde quiere que comamos? Amén.
en la fiesta, o pasemos la fiesta. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Ahí estemos buscando 26, versículo 20. Y cuando llegó la noche, dice, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Bueno, como estábamos leyendo, amén, que en el 19 los discípulos hicieron la voluntad del Maestro. Y dice, los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Se da cuenta que Dios es el que ordena cómo nosotros tenemos que honrarle a Él? Amén, amén. Cómo nosotros tenemos que preparar nuestro corazón para poder servirle a Él. Porque el Señor puede haber dicho, amén, yo saqué dinero de tal lugar, tengo algo preparado, los invito a todos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, para que cenemos, para que compartamos, para que comamos. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque a mucha gente eso es lo que le interesa hoy en día. ¿Verdad, hermano? Compartir, comer, saciarse de bebida, de pan, de carne, de todo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero ahí en Corintios también nos habla la palabra del Señor, que muchas de aquellas cosas se hacían y se tomaban la cena indignamente por todas estas cosas. Porque algunos dicen que venían, era un lugar donde se preparaba para que todos vinieran, ¿verdad? Y en un momento comieran todos juntos. Pero dice que unos que tenían hambre comían primero y no esperaban a los otros. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces Dios hablaba, ¿verdad, hermano? Que todo eso tenía que hacerse a través de Pablo en el orden que Dios, ¿verdad, hermano? Cierto, quería. Dios bendiga a la iglesia del Señor para que Dios fuera honrado. Amén. También dice la palabra del Señor, como leía, amén, que mientras comía en el 26, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Diciendo, ¿verdad, hermano? Que en memoria de todas aquellas cosas se hacía esto. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por eso el Señor dice, el Señor ordenó que esta historia, lo que se hizo, ¿verdad, hermano? También con aquella mujer, con María, Dios bendiga a la iglesia del Señor, se recordara, Dios bendiga a la iglesia del Señor, para la muerte del Maestro. Yo creo que nadie le dijo a aquella mujer, cierto, anda y unge al Maestro. Anda y entrega aquel perfume caro, Dios bendiga a la iglesia del Señor, sino que dice que a ella le nació del corazón hacer aquello. Yo no sé cuántas cosas a nosotros nos nacen del corazón o a los jóvenes. ¿Sabe cuándo las cosas empiezan a nacer del corazón? Cuando nosotros nos empezamos a poner en comunión con Dios y oramos a Dios. Y le decimos, Señor, ¿en qué te puedo agradar, Señor? ¿Cómo puedo ser, tal vez de alguna forma, ser cierto, más agradable delante de tu presencia? ¿Cómo te puedo agradar, Señor, en las cosas que hago, en las cosas que pienso, en las cosas, verdad, hermanos, que actúo? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que ella recibió, verdad, algo especial. Y dijo, tal vez tal casa, tal maestro, ve y úngelo con un perfume especial. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque ella tenía amor por el Señor. Yo no sé cuántos de nosotros teníamos amor por el Maestro. Amén. Porque el que tiene amor por el Maestro dice que ese quiere que la obra del Señor permanezca. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y decía, verdad, hermano, que él tomando, verdad, hermano, y dice que tomando el pan lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice, este es mi cuerpo, amén. Dice que él tomando, dice, el pan, lo partió y lo empezó a entregar como nosotros también lo vamos a hacer en el día de hoy. Pero usted cuando llegue ese trozo de pan, usted no piense, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que es un pan cualquiera, sino que enfóquese como que está representado el cuerpo de Cristo en aquel lugar. El cuerpo de Cristo en aquella porción, aquel cuerpo que fue sacrificado en el madero de la cruz. Y antes de llegar a la cruz ya había sido, cierto, golpeado, ya había sido bofeteado, ya había sido, cierto, él golpeado con látigo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Así que era un cuerpo herido. Dios bendiga a la iglesia en esta noche, amén. También nos habla, verdad, hermano, que después de que habían partido el pan, dice que dio también a sus discípulos
y dijo, tomad, comed, dice, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, dice, y habiendo dado gracia, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O sea que hoy día nos da la oportunidad el Señor, hermano, que mientras nosotros bebemos de aquel vino, amén, que representa, verdad, simbólicamente la sangre de Cristo, a nosotros tiene que traerlo a la memoria cuando Cristo derramó su sangre y nos limpió a nosotros de todos aquellos pecados. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿O no habían pecado en nosotros? Habían pecado, dice que Cristo los lavó con su sangre bendita. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Él lavó y limpió. Dios bendiga a la iglesia del Señor nuestras vidas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor, amén, que Él tenía que también, ¿verdad, hermano? Dando gracia, dice, les dio diciendo, bebed de ella, porque esto es mi sangre, el nuevo pacto. Ese es un pacto nuevo que ha hecho Dios con nosotros. Tal vez estábamos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, estábamos en un momento alejados de Dios. Estábamos en un momento apartados del Señor. Pero ahora el Señor dijo, yo voy a hacer un pacto con tu vida, con mi vida. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y ese pacto tiene que ser completo. Porque cuando Dios quiere traernos salvación a nuestra vida, nosotros tenemos que hacer, ¿verdad, hermano? Confesión de fe delante del Señor. Y cuando nosotros hacemos confesión de fe, recibimos a Dios en nuestro corazón. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y queremos ser testigos el día de mañana. Y por eso es que nosotros somos llevados a las aguas para ser bautizados. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y cuando somos bautizados en las aguas, Dios bendiga a la iglesia del Señor, luego nosotros nos hacemos partícipes de su cuerpo. Como un discípulo más. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Lo hacemos discípulos. Dios bendiga a la iglesia del Señor, del cuerpo de Cristo. Amén. Y Dios nos dice que nosotros ya somos, ¿verdad, hermano?, de aquel nuevo pacto. Amén. Por aquella sangre que por mucho, ¿verdad, hermano?, para remisión de muchos pecados, para perdón de muchos pecados. Yo digo que desde ahora, dice, no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo, dice, con vosotros en el reino de los cielos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y Dios nos guarde en este día. Amén. Dios bendiga la palabra del Señor. Amén. Voy a invitar a uno de mis hermanos que pase hasta este lugar para que esté entonando una alabanza, una melodía, para ya luego estar compartiendo, ¿cierto?, el pan y el vino en esta hora. Amén. Usted tiene que estar clamando al Señor. Usted tiene que estar bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Amén. Porque Él está aquí en esta noche. ¿Cuántos lo creen, mis hermanos? Amén. Pónganse en pie en esta noche. Amén. Gracias, Jesús. Hermana Yana Uribe, hermano Joaquín me van a ayudar a compartir el pan y el vino. Gracias, Jesús. Recuerde que el pan va primero y el vino